Dice, a propósito de esto que se ha presentado en Kenia, lo que se ha presentado en Kenia fue que un señor enganchado a pastor evangélico, antes él había sido un televangelista, que después los televangelistas, ustedes saben que por las redes ya no son televangelistas, bueno, serían redes evangelistas, yo no sé. Pero este señor convenció a una cantidad de personas que ayunaran hasta esperar a Jesús. Es decir, que hicieran el tránsito hacia la muerte prácticamente para conocer al Señor. Eso fue de eso fue que este caballero los convenció. Y estamos hablando de que hay una cantidad de muertos, porque fueron 78 en principio, pero después había gente grave que murió, que fue encontrado en una situación tal que después murieron posteriormente. Este pastor keniano se llama Paul Mackenzie. Paul Mackenzie Senge de Kenia. Su iglesia es la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas. Dice Maquiavelo que no hay ningún acontecimiento del presente que no tenga su réplica en el pasado. Por eso, lo importante del conocimiento de la historia, porque no hay acontecimiento en el presente que no tenga su réplica en el pasado. Y cuando nos encontramos ahora con esta locura, con este genocidio que ha provocado este pastor en Kenia, o este supuesto pastor en Kenia, esto nos recuerda otro genocidio. Fue un genocidio mayor, el de el pastor Jim Jones, aquel pastor estadounidense que convenció a cientos de sus seguidores a trasladarse a las Guyanas, para ahí construir el paraíso. Y entonces en cientos le siguieron hasta las Guyanas al pastor Jim Jones, que era un televangelista. Eso fue en el año de 1978. Y ahí se murieron cerca de 1,000 personas, 900 y tantas personas murieron en ese genocidio que produjo ese hombre ahí en las Guyanas. Se trataba de morir para experimentar la otra vida. Algo parecido a lo que intentó hacer este caballero ahora en Kenia. Y todo este escándalo, las autoridades lo están investigando. Este señor era, creo que taxista, no sé qué se dedicaba, pero después recibió un mensaje de Dios y se dedicó a la prédica. El protestantismo tiene que vivir algunas reformas. Y a pesar de su dispersión, está en la obligación de ponerse de acuerdo para buscar la forma de certificar a las personas que predican como pastores, por lo menos a los que tienen ese título, eso debería estar avalado por alguna entidad que dentro de la dispersidad que tienen ellos, pues tenga unos parámetros
comunes a todos para establecer quién puede ponerse a predicar como pastor. Porque no puede ser que cualquier maldito loco amanezca un día diciendo que se cree pastor, empiece, porque el primero que está convencido, porque estamos hablando de una enajenación mental, el primero que está convencido de la realidad de lo que dice es el que la está predicando. Y entonces que sea capaz de persuadir a una gran cantidad de gente para conducirla al terreno de un terreno criminal como este que acabamos de verificar ahora con estos casos. Ese señor se va a anotar más de 100 muertos ahí. Más de 100 muertos se va a anotar porque todavía hay gente que ha quedado en una condición de gravedad y gente que queda en condiciones prácticamente irrecuperables. ¿Por qué? Porque él les convenció de que verían a Jesús. Y lo verían, pues, en un ayuno tan prolongado que culminara con la presencia de Jesús. Y la gente se dejó persuadir hasta tal extremo que a los que encontraron con vida lo obligaban a comer y no querían. No querían ingerir ningún tipo de alimento. Y que creían que los que habían llegado a salvarlo era el demonio, que era el diablo el que había interrumpido el proceso en el que ellos se encontraban de ir ante la presencia de Jesús. Eso llegaron a creer. Entonces, esos episodios como ese, si no hay un colador y cualquier enajenación mental, que en algunos episodios las hay. El episodio de este muchacho que fue a Ágora Mall, etcétera, a predicar y que lamentablemente sabe cómo terminó y que hay una investigación y que hay un procedimiento judicial, pero había un problema ahí de enajenación. En el caso del pastor de Villa Altagracia, que debería estar vivo él y la muchacha. Él y la muchacha deberían estar vivos. Él no era pastor tampoco. Pero él recibió el mensaje. Él recibió el mensaje y él tenía que dedicarse a llevar la palabra donde sea. Donde sea. Y también convenció a esa jovencita, etcétera, que abandonó sus estudios, su familia y se dedicó con él a la prédica. Miren, lamentablemente cómo terminaron por la inseguridad de esa zona y por la brutal actuación de la policía. Terminaron muertos los dos. Pero, repito, tiene que haber un mecanismo que determine quién puede ser pastor. ¿Quién puede ser pastor? Porque tienen que haber algunos controles de la mente. Y tienen que haber algunos parámetros, tiene que haber una ética, tiene que haber unos límites. Porque de lo contrario, esta tragedia nos quedará corta porque nosotros estamos en una etapa de la vida, de la existencia de la humanidad, en la que hay una reafirmación del sentimiento religioso. ¿Por qué? Porque estamos ante una ausencia de ideologías. Entonces, todo lo está supliendo en estos momentos la religión. Absolutamente todo. Absolutamente todo.
Ese vacío se llena con religión. Y eso es bueno por una parte, porque hay mucha gente que modera su conducta por eso. Pero es malo por otra, porque hay mucha gente que la conducen al fanatismo por eso. Y la conducen a la locura. Y la conducen a la muerte por eso. Entonces, las iglesias no pueden permanecer indiferentes frente a esa situación. Tienen que buscar mecanismos para tratar de evitar eso, como también lo que yo he dicho en el pasado, a que los pastores se crean que ellos son psiquiatras, que se crean que son psiquiatras y se pongan a tratar gente que evidentemente lo que está necesitando es de auxilio profesional, y usted le dice que se agarre de Dios y que busque a Dios, que con eso va a resolver. Y las propias iglesias han tenido varias muertes. Han tenido varias muertes por esa situación. Pastor, usted no es psiquiatra. Usted no es psiquiatra. Es decir, éticamente, respete esa parte. Usted no es psicólogo. Respete esa parte. Porque yo me he enterado de muchas cosas que no le he planteado, pero son muchos los casitos que hay de cosas que han terminado mal, porque sencillamente el pastor se cree que él es un psicólogo o un psiquiatra. Y está suplantando roles. Y eso ha terminado en graves tragedias familiares. Graves tragedias familiares. Cambio y fuera.